Perfecto. Bueno, muy buenas noches allá en Japón, muy buenos días por acá los que estamos en Sudamérica. Hoy empezamos nuestro segundo día de capacitación. Por la experiencia que tenemos, sabemos que va a ser tan bueno como fue el día de ayer. Tenemos a Daniela, que es una gran profesional, muy preparada en su materia, y que nos va a brindar pues todo un primer acercamiento para aquellos que hemos escuchado, pero no conocemos todavía muy bien el tema de la neurociencia. Eh, Al igual que muchos en la sala, a mí también me ha tocado cometer aquellos errores por falta de información y pensar que nosotros entrenábamos básicamente o solamente el cuerpo, ¿no? Después hemos aprendido que ese proceso de aprendizaje viene a través de los conceptos, la parte cognitiva, la parte emocional, y después terminamos en la parte motriz o física como, como la forma de cómo el cuerpo a través del movimiento nos da eh, o nos demuestra qué tanto hemos aprendido, ¿no? Si el movimiento es bueno o malo, si el gesto técnico es correcto o no. Pero bueno, ahora entrando allá a este tema de neurociencia nos va a quedar un poquito más claro y empezar a ver la gran importancia que debemos tener en el tema de cómo nosotros ya empezamos a tener conceptos y darnos cuenta que entrenamos el cerebro, ¿no? Que toda la información que nosotros hagamos, bien o mal, queda almacenado en el cerebro, y creo que cuando hablamos de aprendizaje, a veces el cerebro asocia rápidamente, que es una de sus funciones principales, y la segunda es sobrevivir, es agarrar y pensar que, por ejemplo, yo digo aprendizaje y automáticamente mi cerebro se va a algo positivo. Y lo que tenemos que entender a partir de hoy, seguramente nos va a quedar claro, de que cuando hablamos de aprendizaje hay aprendizaje bueno y aprendizaje malo. Normalmente el aprendizaje bueno le llamamos aprendizaje significativo. Son cosas que vamos a empezar un poco a tener más claras a partir de hoy, y creo que la charla va a ser muy, muy productiva, al igual que ayer. Seguramente hay cosas, como vuelvo a repetir, no las teníamos en consideración, y creo que a partir de ahora vamos a tener una visión, cuando acabe esta capacitación, por lo menos este primer nivel, una visión totalmente diferente de lo que teníamos como herramientas de trabajo, ¿no? Un Perfecto. segundo. Perfecto, ahora sí, muy bien. Bueno, entonces nada, quedamos listos para deleitarnos con la ponencia de Daniela, y como siempre les digo, no, todas estas ponencias son un disparador nada más de curiosidad para seguir buscando mucha más información. Espero que se deleiten con Dani, como espero nuevamente hacerlo yo. Quedo agradecido, Dani, por tu capacidad profesional y lo que nos vas a brindar seguramente el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. ¿Me pasaste el host? ¿Así puedo compartir? Ahí está, perfecto. Listo, Dani, ya estás. Perfecto, Gracias. ahora ya puedo compartir. Perfecto. Ustedes me avisan cuando se empiece a ver. Ya abrió la presentación, falta que la grande. La pongo en... Ahí está. Perfecto. Perfecto, Dani, ya abrió. Bueno, ahí sigo admitiendo que van... Un segundito, ¿Qué está pasando? Ahora sí ya se ve. Ya, ahora sí, Dani, ya abrió todo. Perfecto. Bueno, ante todo, bueno, buenas noches para los que están del otro lado del globo terráqueo, en las antípodas de Argentina, porque Japón es exactamente las antípodas de Argentina. Si uno traza una línea que pase, una línea recta que pase desde Argentina por el centro de la Tierra, aparecemos en Japón. O sea, es exactamente en las antípodas, por eso tenemos la diferencia horaria exacta. Así que bueno, buenos días a los que están de este lado del globo, y buenas noches para los que lo, para muchos un madrugón. Bueno, de lo que vamos a estar hablando hoy es de neurociencias en el deporte, y van a ir viendo, conmigo van a tener 3 encuentros en este de hoy, que es una primera
aproximación a lo que son las neurociencias y a cómo esas neurociencias influyen o mejor dicho, nos proveen de herramientas, más que influyen, nos proveen de herramientas para el entrenamiento y el aprendizaje y el perfeccionamiento, ¿sí? Dentro de un deporte. Hoy vamos a estar viendo eso, qué es y cómo podemos usarla. Y fundamentalmente vamos a estar viendo algo que para mí es fundamental, es vital, que es lo primero que yo pongo en todos los cursos en los cuales soy docente, de formadores, que es cómo aprende el cerebro. O sea, mucho más importante. De hecho, yo doy algunos cursos acá en mi ciudad para formadores de fútbol base o para fútbol formativo, y directamente todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento, ni siquiera lo pongo en el temario, solamente me aboco a lo que es hablar de cómo podemos hacer para que ese cerebro aprenda mejor, cómo aprender cómo funciona para poder optimizar el aprendizaje. Así que bueno, arrancamos. Bueno, esta es un poco mi hoja de ruta. Yo hace muchos años que vengo trabajando en lo que es la aplicación de las neurociencias en el deporte. Además soy psicóloga social y soy coach ontológico y coach deportiva. Bueno, vengo trabajando en el ámbito del deporte, muy poquitito en la educación, a veces me ha tocado participar en educación, pero fundamentalmente en el deporte. En este momento me encuentro trabajando con un plantel de profesionales de la primera B metropolitana de acá de mi país, pero bueno, esto es más o menos como para que tengan mi recorrido. Bien, vamos a empezar entonces con las definiciones. Esperen que voy a minimizar la pantallita esta. Ahí está. Algunas definiciones de lo que es neurociencia para separarlas de lo que es el neuroentrenamiento. Las neurociencias investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso, su estructura, sus funciones, las patologías, las bases moleculares. Fundamentalmente, ¿a qué se dedican las neurociencias? A tratar de comprender el comportamiento humano, ¿sí? Cómo funciona nuestro cerebro, cómo ese cerebro se relaciona con ese entorno y cómo podemos dar esa respuesta que el entorno nos está pidiendo. Bien, ahora la definición de lo que es el neuroentrenamiento, que son cosas diferentes, y ahora vamos a marcar esa diferencia. El neuroentrenamiento se puede definir como un sistema de entrenamiento que busca mejorar las funciones corticales superiores, la corteza del cerebro, que es donde están lo más elevado, digamos, lo más evolucionado, ahora lo vamos a ver, de nuestro cerebro, está en la corteza. Nuestro sistema nervioso, tanto el central como el periférico, que están implicadas en la motricidad humana, con ejercicios y prácticas diseñadas específicamente para tal propósito. ¿Por qué pongo las dos definiciones? Porque me ha tocado escuchar muchísimo y ver muchísimo en el Facebook, en el Instagram, por ejemplo, que los entrenadores o los profes o los mismos neuroentrenadores dicen, estamos haciendo neurociencia. En realidad nosotros no estamos haciendo neurociencia cuando estamos trabajando velocidad de reacción o cuando estamos trabajando ejercicios específicos cognitivos para que esos cerebros se vuelvan más veloces. No estamos haciendo neurociencias. Neurociencias hacen los científicos en los laboratorios. Nosotros estamos haciendo neuroentrenamiento. O en todo caso estamos aplicando eso que los científicos descubrieron a nuestra práctica deportiva. Me parece importante hacer esa salvedad porque pareciera como cuando decimos hacemos neurociencia, pareciera como que todos somos científicos. No, estamos aplicando la neurociencia. Lo que otros descubrieron, nosotros lo estamos aplicando. A mí me encantaría ser un neurocientífico, pero no lo soy. No soy neurocientífico. Simplemente soy una neuroentrenadora. Bien, seguimos. Hecha esa salvedad, avanzamos. Bien. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias son una disciplina bastante joven, es una ciencia, una disciplina, o unas ciencias, porque es un conjunto, que conforman esta disciplina, que data de no hace tantos años. O sea, a partir de los años 80, 90, empieza a aparecer con fuerza, no es que antes no existían, ahí empiezan, se da como un salto cuantitativo y cualitativo en esta ciencia,
porque aparece la tecnología de imagen. Por primera vez, a partir de los años 80, 90, podemos empezar a ver un cerebro vivo funcionando. Entonces ahí empieza una locura de investigaciones diversas que nos han permitido saber lo que sabemos hoy. ¿Qué disciplinas aportan? ¿Qué ciencias aportan a la neurociencia? La neurología, básicamente la biología, la antropología, la psicología, la genética, la epigenética, un montón, hasta la física cuántica, un montón de disciplinas aportan a esto que llamamos neurociencia. ¿Qué busca? Acá lo vuelvo, está de nuevo la definición, que busca definir o entender las bases biológicas del comportamiento humano. Las psicológicas las estudia la psicología por su lado. La neurociencia estudia las bases biológicas, cómo se comunican esas neuronas entre sí, ¿sí? Cómo ese cerebro se comunica con ese cuerpo para que podamos responder al medio. Bien, entonces decíamos, esto de la comunicación. Cuando trabajamos, alguien me está rayando la pantalla. Cuando trabajamos con el neuroentrenamiento, es importante saber que además de estamos entrenando un cuerpo, como decía el profesor Humberto hace un ratito, estamos entrenando un cuerpo, sí, pero ese cuerpo está en un permanente diálogo con un cerebro. Y ese cerebro está en un permanente diálogo con una mente, que no es lo mismo, mente y cerebro, no es lo mismo. Es muy común por ahí a veces meter en la misma bolsa mente y cerebro. La mente en realidad no es una estructura, no es una entidad. La mente, si nosotros agarramos un cerebro en un frasco, que esté en un frasco de formol en un laboratorio, y lo abrimos y lo cortamos todo en tajaditas, lo desintegramos, no vamos a encontrar una mente. No vamos a encontrar una mente ahí. Vamos a encontrar solamente células. Vamos a encontrar células, ¿sí? La mente es un proceso del cerebro, ¿sí? No es una entidad, la mente no es una estructura, es un proceso, ¿sí? Son esas células del cerebro que en su proceso producen ese fenómeno que llamamos mente. Bien, entonces, estas tres áreas, mente, cuerpo y cerebro, están en un permanente diálogo todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año. Entonces es imposible pensar que si esto es una unidad y es imposible dividirla, es una locura pensar que podemos entrenar una sola parte de ello. Es imposible pensar que podemos entrenar solo una mente, o que podemos entrenar solo un cerebro, o que podemos entrenar solo un cuerpo. Cuando entrenamos este conjunto. Y es más, se complejiza más. Entrenamos este conjunto que está inserto en un sistema, en un entorno que lo modifica. Este conjunto modifica el sistema, o sea, a su entorno, y ese entorno nos modifica. ¿Sí? Lo que pasa en el entorno nos modifica. En un equipo, tener en cuenta esto es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, porque las emociones son contagiosas, ¿sí? Entonces, cuando un jugador, no sé, le sale algo mal en el partido y se pone en una emocionalidad totalmente negativa, es muy probable que eso se contagie al resto del equipo. O si el entrenador, el formador, viene con un terrible mal humor de su casa, es muy probable que eso se contagie también en el equipo. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta que estas tres dimensiones que nos conforman como individuos, ¿sí?, están absolutamente modificadas por lo que pasa en nuestro entorno. Y a la vez nosotros modificamos a nuestro entorno. Contagiamos o nos dejamos contagiar. Respondemos, ¿sí?, o aceptamos respuestas. Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo se vincula esto que estamos diciendo con el neuroentrenamiento? ¿Qué trabaja concretamente el neuroentrenamiento? Yo lo tengo dividido así. Dani, disculpa, ¿sí?, que te corte, Sí. Dani, hay que avisar, por favor, que creo que Roxo, o qué profesor tiene el audio abierto, por favor, para que lo puedan cerrar.
Profe Rosson, creo, ahora sí, muchísimas gracias, perfecto, gracias. Listo, Dani, puede continuar. Cualquier cosa, cualquier pregunta o cualquier comentario, interrúmpanme, ¿eh? Cualquier comentario que haya que quieran hacer, interrúmpanme, así lo hacemos más dinámico inclusive, ¿sí? Bien. Listo, Dani, gracias, sigue. Seguimos adelante entonces. Bueno, decíamos, en esta tríada que estábamos viendo recién de cerebro, cuerpo y mente, también esto lo aplicamos a lo que es el neuroentrenamiento. Entonces, como para una mejor comprensión o para un orden, para que nos quede más ordenado, yo tengo dividido lo que es esa relación cerebro-cuerpo y esa relación cerebro-mente. Y acá no está puesto, pero también tengo, ahora se los voy a decir, lo que es la relación con el sistema. Bien, en la relación cerebro-mente trabajamos las bases biológicas de la confianza. Aclaro lo de biológico para que no se confunda con el trabajo del psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo trabaja algunas mismas de estas cosas, algunas se nos solapan, digamos, o el coach también trabaja algunas de estas cosas, pero desde el neuroentrenamiento lo que hacemos es utilizar esos conocimientos de cómo funciona el cerebro y cómo se conectan las neuronas para trabajarlo desde ahí, desde la biología del cerebro. Bien, trabajamos las bases biológicas de la confianza, las bases biológicas de la motivación, o sea, qué tiene que pasar en el cerebro o cómo podemos hacer para que aparezcan los químicos necesarios para estar motivados. Trabajamos lo que es la activación neurocognitiva. No me basta con estar físicamente activo o físicamente activado antes del partido, necesito estar cerebralmente activado también, cognitivamente activado, para poder resolver un problema, para poder dar una respuesta. Trabajamos la atención y la concentración, trabajamos lo que se llama metacognición o self-talking o autodiálogo, que es el gran problema de la mayor parte de los jugadores de fútbol, de los deportistas en general, pero acá estamos hablando de jugadores de fútbol, que es esa conversación interna que hace que de ahí en adelante, si me salió algo mal y me quedé, no, porque soy un desastre, no me sale nada, todo lo hago mal, bueno, es muy probable que todo lo que sigue me salga mal, ¿sí? Porque el cerebro se focaliza de una manera que lo que vamos a lograr es que todo nos salga mal. Entonces es fundamental que los jugadores aprendan a interrumpir ese autodiálogo, ¿sí? a revertirlo por un autodiálogo más positivo, ¿sí? O que me ponga o que me vuelva al partido. Eso es uno de los grandes factores que hacen que se pierda la concentración, ese autodiálogo. Nosotros, mientras estamos despiertos, estamos conversando todo el tiempo, todas las horas que estamos despiertos, estamos en una conversación, con otros o con nosotros mismos. Bueno, del tipo y la calidad de esa conversación que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿sí? De ahí va a derivar las cosas que podemos hacer, así de sencillo. O sea, las posibilidades que tenemos van a derivar de ese autodiálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Lo decía Henry Ford, si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. ¿Sí? Si nosotros creemos que algo no nos va a salir, lo más probable es que no nos salga. Bien, la gestión del estrés, fundamental. Regulación emocional y gestión del estrés, fundamentales. Hoy por hoy ya nadie discute la importancia de las emociones en el rendimiento deportivo. No las discute nadie. Hoy ya todos los deportistas están hablando de sus emociones y saben de la importancia de la regulación, no control porque no se pueden controlar las emociones, se pueden regular, de la regulación de esas emociones, del estrés. El estrés es terrible, ¿por qué? No solamente porque el estrés puede hacer que un jugador no rinda en absoluto, sino que el estrés puede hacer que un jugador se lesione. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de las interferencias o de los factores que interfieren. Bien, otra de las cosas que trabajamos son las visualizaciones, visualización mental y visualización motora. La visualización motora es un tipo particular de visualización que implica el movimiento, que apela a unas neuronas especiales que tenemos en el cerebro que se llaman las neuronas motoras, las neuronas espejo, que son las que producen el aprendizaje por imitación.
cuando yo visualizo, ¿sí? Esas neuronas espejo de mi corteza motora se activan. Entonces, si yo me visualizo a mí mismo haciendo un gesto técnico o corrigiendo un gesto técnico, ¿sí? Toda mi corteza motora ya está ensayando ese gesto técnico. Entonces, acelero los procesos. Lo mismo con la recuperación de las lesiones. También se utiliza para la recuperación de las lesiones. Bueno, y fundamentalmente el neuroaprendizaje, entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? Para poder optimizar los aprendizajes. Después, en lo que es la relación cerebro-cuerpo, trabajamos lo que es el tiempo de respuesta, el acelerar esos tiempos de respuesta, la mejora de la inteligencia espacial, ¿sí? Que es un tipo particular de inteligencia, ¿sí? Tiene mayor, digamos, mayor preponderancia esta área en nuestro hemisferio derecho, mucho más que en nuestro hemisferio izquierdo. Bueno, aumentar la velocidad de procesamiento sensoperceptual, el entrenamiento de la visión, el 83% de la información que recibe un deportista la recibe de los ojos. Fíjense, será importante entrenar la visión, todos los tipos de visión, no solamente central y periférica, todos los tipos, la estereopsis, que es la visión de profundidad, el cálculo de distancia, el seguimiento de trayectorias, todo eso se entrena. Y bueno, el entrenamiento propioceptivo, no es solamente para prevenir lesiones, el entrenamiento propioceptivo, que la propiocepción es esa información que me llega todo el tiempo, 24 horas al día, le llega a mi cerebro de cómo está mi cuerpo. Es importantísimo tener en cuenta esto porque el cerebro, la corteza motora de nuestro cerebro, que es la que manda la orden de movimiento, no puede mandar la orden de movimiento sin antes saber cómo está el cuerpo, cómo está cada parte del cuerpo. Así de importante es la relación del cerebro con el cuerpo. Bueno, el entrenamiento vestibular, que es el equilibrio, el entrenamiento decisional, cómo hacemos para cortar los tiempos, para poder tener decisiones más rápidas y más acertadas. Bueno, y la detección y potenciación de la lateralidad, eso también es muy importante y hoy se está haciendo. Yo lo hago a principio de temporada, hago el test de lateralidad a todos los jugadores, si es un plantel nuevo, a todos, si es un plantel en el que ya venía, a los nuevos. ¿Por qué? Porque que alguien sea derecho o que alguien patee con la zurda no significa que por ejemplo, que el ojo que más rápido procesa sea el izquierdo, puede ser el derecho. ¿Sí? Entonces, esas combinaciones me van a dar características particulares. Bien, y no sé si acá no está, no, acá no lo tengo, decía del sistema, para agregarle a esto, volverlo al esquema que vimos recién de cerebro, cuerpo, mente y sistema, también trabajamos, al menos yo que soy psicóloga social además, lo que es ese engranaje o ese conjunto de engranajes que es lo grupal. ¿Sí? Lo grupal es tan importante como todo el resto. Hoy decíamos, el entorno me modifica y yo modifico al entorno. Entonces, en un deporte de equipo, ¿sí? El trabajo de lo grupal es fundamental. Bien, seguimos. Esto no lo quiero dejar de lado porque me parece muy, muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Lo que se llama el entrenamiento invisible, que hoy por hoy se está hablando bastante de esto, el entrenamiento invisible o el 22+2. ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Saben de qué se trata? Normalmente conocemos, Dani, el entrenamiento invisible como todas aquellas actividades que se dan pues fuera del entrenamiento, ¿no? Entonces, nuestra alimentación, nuestro descanso, qué hacemos con las horas libres, ¿no? El cuidado para poder recuperarnos, es lo que tenemos por lo menos como referencia. Exacto. No es otra cosa que eso. El entrenamiento invisible es eso, o el 22+2, que significa que lo que ocurre en las 22 horas que nosotros no lo vemos al jugador, ¿sí? Va a determinar lo que ese jugador puede hacer en las 2 horas de partido o en las 2 horas de entrenamiento. Lo determina. No es que influye, lo determina. ¿Sí? Lo que pasa en ese 22 determina lo que va a rendir ese jugador en las 2 horas de entrenamiento o de partido que nosotros lo vemos. Así de importante. ¿Qué cosas entran ahí? Lo que decía recién el profesor Humberto. La recuperación y la salud, lo que es la higiene personal, ¿sí? Higiene en el sentido de cuidado. ¿Sí? La nutrición,
que ayer tuvimos una clase fantástica con la profesora Marilú, ¿qué come ese jugador? Y no es lo mismo que coma frituras o que coma ultraprocesados a que coma un buen plato de arroz con pollo. No es lo mismo. No, el combustible no va a ser el mismo. Eso se lo explicó ayer la maestra Marilú. La hidratación, ¿sí? ¿Qué toma? ¿Toma Coca-Cola o toma agua? Bien. ¿Qué le está pasando en sus emociones? ¿Qué le está pasando en sus pensamientos? Lo que es la parte de la psicología. ¿Qué está pasando en la casa de ese nene, de esa nena? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo le está yendo en la escuela? ¿Cómo le está yendo en la escuela? Las horas de sueño. Las horas de sueño. Eso es fundamental. Yo a principio de temporada con los chicos, con los grandes la tengo modificada, pero con los chicos tengo un cuestionario que abarca todo esto, que abarca qué come, quién le cocina. Es una planilla que yo les hago completar. ¿Qué come, quién le cocina, con quién come? Por ejemplo, con respecto al sueño, ¿cuántas horas, a qué hora se acuesta, a qué hora deja el celular o la tablet? ¿Cuántas horas por día está con los jueguitos electrónicos o está jugando juegos? ¿Qué actividades tiene fuera del fútbol y fuera del colegio? ¿Cómo le está yendo en el colegio? Cuando duerme, ¿cuántas horas duerme? ¿Comparte la habitación? La habitación que tiene ventana que da a la calle. ¿Duerme con aire acondicionado, con ventilador o con calefacción en el invierno? Porque todo eso hacia la calidad del sueño. Todo eso hacia la calidad del sueño. Entonces todo eso necesitamos saberlo también. Bien, con respecto al sueño, cortito. Estas son las 5, algunos hablan de 4, otros hablan de 5. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema del sueño? Este ciclo, ¿sí?, que dura unos 90 o 100 minutos, se repite varias veces durante la noche. Y hay un detalle que quiero que tengan en cuenta. En esta etapa, que se llama etapa REM, o esto es, la sigla es en inglés, que en español es etapa MOR, del sueño, porque es movimientos oculares rápidos. Es esa etapa en la que, si nosotros miramos a la persona que está durmiendo, los ojos se le mueven rapidito debajo de los párpados. Es una etapa en la que el cerebro está muy activo en el sueño. Es un sueño muy profundo, pero el cerebro está muy activo. ¿Por qué es importante esta etapa del sueño? Porque acá se consolidan las memorias. El cerebro, cuando nosotros dormimos, aparte que el cuerpo se repara, el cerebro, cuando nosotros dormimos, lo que hace es una limpieza, digamos, saca todas las conexiones que hicimos en el día que no nos sirven, el cerebro las limpia, las barre, separa todas esas conexiones que se hicieron en el día que no las vamos a necesitar y que nos están gastando recursos, ¿sí? Y todo lo que guardamos en nuestra memoria de corto plazo, que es relevante, que nos va a servir y que lo vamos a necesitar, pasa a los bancos de memoria, pasa por el hipocampo, en esa fase REM de sueño. En esa fase REM de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no duermo lo suficiente o no duermo lo suficientemente profundo como para alcanzar esta fase REM de sueño, mi aprendizaje, el aprendizaje es memoria, ¿sí?, es poder guardar lo que me enseñaron, mi aprendizaje se va a ver resentido. Así de importante es el 22+2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sueño? Es fundamental. Saber que nuestros jugadores tienen un buen descanso, eso nos va a permitir saber si ese jugador puede aprender o si va a tener dificultades en el aprendizaje. Bien, seguimos. Bueno, Dani, sí. Dani, antes que avance, por favor, solamente Sí. un pequeño aporte. Sí. A veces nosotros vemos jugadores que según tu planilla o tu control, cuando vemos el tema del sueño, dicen, no, yo duermo mis 8 horas o a veces 9 horas. Está bien, es importante poder tener un cálculo de las horas de descanso, pero diste también, me hiciste acordar cuando diste una aclaración sobre un punto básico, sobre los estudios nuevos sobre la calidad del sueño. Porque Claro. no es solamente que yo duerma mis 8 horas, sino que ese sueño que tenga las condiciones, ¿no? O sea, el lugar donde descanso, que no haya luz, o sea, son muy importantes que
que ese sueño tenga una calidad, ¿no? Para un buen nivel de recuperación. Exacto. Si no, no llegás a esa, no cumplís esa fase. Si no tenés un buen descanso, no cumplís esa fase. Y si esas fases no se cumplen, entonces, digamos, es como de mentirita. Estuviste en la cama 8 horas, pero hay que ver si dormiste 8 horas, si te las dormiste con calidad de sueño, esto que decís Correcto, vos. correcto. Buenísimo, gracias por el aporte, Humberto. Bueno, esto es cortito como para entender de qué hablamos cuando hablamos del cerebro. Nuestro cerebro se fue formando a lo largo de millones de años de evolución, se fue constituyendo en lo que hoy tenemos adentro del cráneo. Y esto empieza, el primer cerebro, digamos, cerebro organizado, aparece hace más de 500 millones de años y aparecen los dinosaurios, aparecen los reptiles. Es un cerebro que se basa en instintos, respuestas que se heredan de los antecesores y que sirven para alimentarse, reproducirse, defender el territorio, nada más, sirven para eso. Pero es un cerebro muy efectivo, porque de hecho los reptiles siguen existiendo con ese cerebro. Entonces es un cerebro que es muy efectivo. Bien, pasan millones de años y aparecen los mamíferos, y ahí ese cerebro tiene una mejora, la evolución no descarta lo que sirve, lo mejora, ese cerebro tiene una mejora y aparece lo que llamamos el cerebro emocional. El cerebro emocional es un cerebro capaz de aprender. Por eso nosotros podemos enseñarle trucos a nuestro perro y no le podemos enseñar trucos a nuestra lagartija, ¿sí? Porque el cerebro mamífero es un cerebro capaz de aprender. Pasan millones de años, aparece el hombre antiguo y ahí ya aparece lo que nosotros llamamos neocórtex o corteza cerebral. Esa capa que no mide más de 6 milímetros, esa que está llena de surcos, esos surcos, esa es la corteza cerebral. Es una capa de 6 milímetros, ¿sí? Ahí están los cuerpos de millones y millones de neuronas, ¿sí? Las prolongaciones van hacia adentro, tiran las conexiones hacia adentro. Esa corteza, eso todo arrugadito que vemos. ¿Alguien se preguntó por qué nuestro cerebro es arrugado, tan arrugado? Ese es un detalle sonso, pero para que vean lo inteligente que es la evolución. ¿Saben por qué nuestro cerebro es tan arrugado? Ustedes piensen en una mantita, en un pedazo de polar de 80 centímetros por 80 centímetros. ¿Cómo hacemos para meterlo adentro de una cavidad así de chiquita? Lo arrugamos. Esa es la razón por la cual nuestro cerebro es arrugado, porque así gana espacio. Que tenemos mucho más cantidad de corteza, aproximadamente 80 por 80 centímetros. Toda esa cantidad de corteza tenemos metida en una cavidad muy chiquitita. Entonces, por eso es arrugado. Bien, es para mucha cantidad de neuronas metidas en un espacio muy chiquito. Bien, pasan miles de años, y hace unos 70 u 80 mil años, tengan en cuenta el número, hace unos 70 u 80 mil años, aparece lo más evolucionado del cerebro, que no lo tienen apenas algunos simios tienen algún rudimento de estos lóbulos prefrontales o córtex prefrontal, ¿sí? Nosotros lo tenemos muy desarrollado. Es lo que está acá atrás, es la parte que está acá, esto, detrás de nuestra frente, por encima de nuestros ojos, está lo más evolucionado del cerebro, que es el córtex prefrontal. ¿Sí? Ahí se produce ese fenómeno que llamamos mente. Acá razonamos. Bien, el resto de los animales no lo tienen. Algunos simios lo tienen bastante rudimentario, nosotros lo tenemos muy desarrollado. Eso es lo que a nosotros nos permitió modificar el mundo, cambiar el mundo a nuestro alrededor, crear sociedades y crear esta computadora que nos permite hoy estar comunicándonos, nosotros acá de este lado del globo y ustedes acá del otro lado del globo. Bien, ese cerebro así, con todas esas estructuras como una casa a la que se le fueron agregando habitaciones, ese cerebro es el que nosotros tenemos hoy. Contiene todas las estructuras anteriores, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, la evolución no descarta nada que sirva, nada. Entonces, en nosotros, ese cerebro de los reptiles, a nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que hace en nuestra cabeza esa parte del cerebro?
que lo compartimos con los reptiles. Bien, ahí está nada más y nada menos que lo que llamamos la amígdala cerebral, que es el centro del miedo, que es la garantía número 1 de supervivencia. El miedo me permite sobrevivir. El miedo tiene mala prensa, nos parece, escuchamos por ahí decir, no, porque hay que eliminar el miedo. Si elimináramos el miedo nos moriríamos a los 2 segundos. El miedo es lo que nos mantiene vivos, lo que hay que hacer es regularlo. Lo que hay que hacer es regularlo, pero no podemos eliminarlo porque es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? Si yo bajo el pie para cruzar la calle y escucho una frenada, me tiro para atrás, ¿sí? Eso fue el miedo, ¿sí? Eso es lo que me mantiene vivo. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Ahí está el centro del miedo, que es la amígdala cerebral. Esa parte del cerebro regula la tensión arterial y el ritmo circulatorio. Se ocupa de la conservación de la energía, ¿sí? Salta la alarma cuando baja el nivel de glucosa, esto que hablábamos ayer con la maestra Marilú, que hablaba de la glucosa, cuando baja el nivel de glucosa, o sea, cuando me estoy consumiendo los recursos, a esa parte del cerebro le salta la alarma, esa parte del cerebro es la que me hace ir a la heladera a reponer energía. Bien, regula la temperatura del cuerpo, regula los ritmos circadianos, los ciclos de sueño-vigilia, los regula esta parte del cerebro. Se ocupa de la defensa del territorio y es el ego, ¿sí? A esa parte del cerebro no le importa el otro, no le importa nada. Por eso, cuando estoy en modo supervivencia, cuando mi cerebro se apodera, digamos, esa parte del cerebro se apodera de mí y estoy en modo supervivencia, no me importa nada, ¿sí? Me quiero poner a salvo yo. Es esa parte del cerebro. ¿Mm? Bien, la de los mamíferos, ahí se encuentra otra estructura importantísima que se llama núcleo accumbens, que es el centro del placer. Nuestro cerebro se maneja de dos maneras, o huyendo del peligro o yendo hacia el placer. Esas son las dos maneras. Cuando hablamos de placer para el cerebro, no hablamos del placer de me tiro en un sillón a mirar Netflix tomando un whisky. No es ese placer. El placer para el cerebro es alimento, refugio y reproducción. Eso es todo. Bueno, entonces ahí se encuentra lo que se llama el circuito de recompensa o el ciclo deseo, acción, satisfacción. En ese núcleo accumbens. Cuando hablamos de circuito de recompensa, estamos hablando de motivación. ¿Sí? Bueno, ahí se regulan las conductas y los comportamientos, las emociones, ese centro del placer, ese centro de los aprendizajes, la memoria y la motivación. Por eso yo les decía, cuando hablamos de motivación desde el neuroentrenamiento o con base en neurociencia, estamos hablando de química, estamos hablando de moléculas, estamos hablando de comunicación química. Bien. ¿Qué hace el córtex prefrontal? Eso nuevito, eso que tenemos que está nuevito. Hay razonar y pensar, evaluar pros y contras, ver a futuro, planificar, prever consecuencias, perseverar, la flexibilidad, cambio de planes, adaptación al cambio, control de los impulsos, la toma voluntaria de decisiones, voluntaria, la capacidad de elegir entre una cosa y otra, capacidad de entender el mundo, la automotivación, la capacidad creativa, poder generar nuevas opciones, la gestión de las emociones, regular las emociones depende de esto, la ética, la trascendencia, la empatía, el manejo de la frustración, todo eso, la voluntad, todo eso está en nuestro córtex prefrontal. La mala noticia es que esa última estructura, nuestro córtex prefrontal o lóbulos prefrontales, que es lo último que se formó en la evolución, es lo que más gasta. Y es lo primero que mi cerebro dinosaurio, mi cerebro primitivo, cuando note que bajó la glucosa, cuando note que bajó la cantidad de energía que tengo disponible, es lo primero que va a desconectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo necesito para sobrevivir. Yo para sobrevivir no necesito pensar, necesito reaccionar. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque a veces pretendemos que nuestros deportistas, por ejemplo, estén concentrados 90 minutos. No pueden, es imposible, es imposible. Si yo pretendo que mi deportista esté concentrado 90 minutos, va a estar gastando recursos que necesita el cuerpo. Y esa parte del cerebro del dinosaurio, esa parte del cerebro instintivo, reptil,
le va a decir, para, estás consumiendo demasiada energía, ¡truc! Se desconecta. Es lo primero que se desconecta. Que se desconecta, a ver, en sentido figurado, nada se desconecta, ¿sí? Pero es a lo primero que deja de encenderse, neuronas que dejan de encenderse por un momento. Ahora lo vamos a ver mejor. Bien, entonces dijimos, tenemos como tres no, tenemos, sí, tres cerebros serían, o tres estructuras dentro de nuestro cerebro, una que piensa, una que siente y una que decide, ¿sí? Que sería el dinosaurio el que decide, el león el que siente y Einstein el que piensa, ¿sí? Seguimos. A nuestro cerebro entonces dos botones, botón supervivencia y botón pro supervivencia y contra supervivencia, es lo único que le importa. Tenemos dos botones gigantes que se relacionan con la supervivencia y un córtex prefrontal chiquito en cuanto al poder que tiene, chiquito en relación con el tamaño enorme de esos dos botones. No nos olvidemos entonces. Hay un Ronald, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Ahí está, gracias, Ronald. Bien, entonces decíamos, a nuestro cerebro lo que le importa es la supervivencia. Bien, esto que les decía recién del encender o el apagar, 2%. ¿Escucharon decir que no usamos todo el cerebro? ¿Alguien escuchó decir eso? Siempre se dice eso, ¿no, maestra? Que solamente se usa el 2%. Bien, en realidad, ustedes imagínense que el cerebro es el órgano más costoso que tiene el cuerpo, que tenemos. Es el órgano más gastador. Se lleva el 20% que está acá, se lleva el 20% de lo que comemos el cerebro. Es el órgano que más gasta. El otro 80% se lo tienen que repartir entre todo el resto de órganos, músculos, sangre y demás. El 20% se lo lleva el cerebro. Entonces, ustedes imagínense que la evolución no nos dejaría algo tan consumidor, algo tan gastador, si no se va a usar. Entonces, sí usamos el 100% del cerebro. El 100% utilizamos. Ahora, como es tan consumidor de recursos, porque la conexión entre neuronas es electricidad y es química, como gasta tanto, lo que no podemos es tenerlo encendido ese 100% al mismo tiempo. Podemos tener encendido al mismo tiempo el 2% del cerebro. Podemos encender las neuronas del 2% del cerebro a la vez. Entonces, ¿sí? Si tengo encendido esa parte, el miedo, por ejemplo, esa parte del del cerebro del dinosaurio, si mi 2% está encendido ahí, no puede estar encendido en mi córtex prefrontal. No puedo estar pensando a la vez que estoy en un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si yo quiero apagar el 2% de ese cerebro del dinosaurio, tengo que encender neuronas en otro sector para que ésta se apague, por la ley esta de compensación del 2%. ¿Esto se entendió? Es muy importante. ¿Se entendió esto? Ani, para hacer un aporte, a ver, dime si mi ejemplo puede Sí, estar en lo correcto. Es como que sí. estuviera yo en una casa con muchas habitaciones y la luz se emprendiera o se apagara dependiendo del lugar donde me encuentro. Es eso. ¿Te Es parece? eso. Es fantástica esa analogía, me encantó. Te la voy a tomar, Humberto. Me la voy a quedar. Me encantó. Fantástico. Es eso. Bien, entonces, es Maestra, esto. Sí, entonces sí, cuando Rafa. muchas veces nosotros que miramos fútbol, ocurren desconcentraciones en jugadores profesionales que nosotros mismos como observadores decimos, pero ¿cómo se pudo desconcentrar en algo tan tonto, ¿no? Entonces, ocurre frecuentemente en deportistas del alto nivel. Entonces, esos momentos son los que el cerebro están, digámoslo, pensando en otra cosa, ¿no? Oh, se fue a otra habitación, como dijo el profesor. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Se fue a otra habitación. Exacto, Vamos exacto. a ver Increíble. cuando veamos atención y concentración, que lo vamos a ver entre los factores que influyen, no hoy, lo vamos a ver en otra de las ponencias,
Ahí, no, ahí vamos a ver que tenemos distintos sistemas atencionales, ¿sí? El que nos sirve o el que el jugador necesita para poder, digamos, concentrarse para patear un penal, ese funciona en nuestro córtex prefrontal, ¿sí? Pero esa concentración es muy breve y es muy difícil sostenerla. Es muy difícil, es de las que gasta mucho y es muy difícil sostenerla. Eso lo vamos a ver, pero es así, es esto que decís vos. Se le pudo haber cruzado un pensamiento o un recuerdo o algo que le llamó la atención y ya la concentración se fue atrás de eso, ¿sí? Como cuando se le decía a los chicos en la escuela que estaba papando moscas, porque se le iba la concentración a los nenes en la escuela, que es muy común. Yo tengo detalle nada más, yo siempre digo cuando las maestras le dicen a los nenes, no, es muy distraído, es un distraído, es un distraído. En realidad no es un distraído, está muy concentrado en otra cosa. No es que esté distraído, está muy concentrado en otra cosa, no en lo que le están diciendo. Bien, seguimos. A ver, espera que, a ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, decíamos que el cerebro es química y es electricidad. Esa comunicación, todo el funcionamiento del cerebro es comunicación entre neuronas. Es la capacidad de que tienen esas neuronas, que tenemos unos 100.000 millones más o menos, 86.000 millones, es la capacidad que tienen esas neuronas de comunicarse con otras. Es eso. Es un impulso que es químico cuando ingresa, es eléctrico dentro del cuerpo de la neurona y es químico cuando tiene que conectarse con otra neurona. Las neuronas no se tocan. Cuando hablamos de conexiones, las neuronas no están tocándose, no están así tocándose. Las neuronas están a una cierta distancia, ¿sí? ¿Ven cómo se ve acá? Esto es un botón sináptico, que es donde termina esta extremidad de la neurona, ¿sí? Y que está lanzando en ese espacio moléculas químicas. La otra neurona con la cual se quiere comunicar tiene que tener los receptores adecuados para que esas moléculas químicas puedan ingresar y sigue el camino. Se transforma en impulso eléctrico que se vuelve a transformar en impulso químico a la salida. Así es como se van uniendo y se van armando esas redes de neuronas. En base a esas moléculas químicas. Acá yo hice una lista de estas moléculas químicas, las que yo creo que son más importantes en el deporte. Las voy a pasar muy rapidito porque si no, no voy a llegar a la parte de aprendizaje. Las nombro. La dopamina, motivación. La molécula química que a mí me permite motivarme es la dopamina. Si yo no tengo mi cerebro produciendo dopamina, no tengo motivación. No hay posibilidad de tener motivación. Ya esto lo vamos a retomar. La serotonina es la molécula química que me permite sentirme bien conmigo mismo, ¿sí? Estas dos están en equilibrio. La serotonina viene después de que logré mi objetivo. La dopamina me pone en camino. La serotonina me premia, ¿sí? La oxitocina, que es nada más y nada menos que el neurotransmisor, el químico de los vínculos. Estamos hablando de un deporte de equipo. Queremos generar eso que mucha gente dice, esa inteligencia colectiva. Esa inteligencia colectiva depende de que en los cerebros de esos 11 jugadores que están en mi campo de juego esté circulando la oxitocina. Es el neurotransmisor de los vínculos. Bien, todo esto se lo pongo acá porque hay maneras, ¿sí? Cualquiera que me lo quiera preguntar, hay maneras de generarlo. Hay acciones que podemos hacer o entrenamientos que podemos hacer para generar esto. La melatonina es la del sueño, la que me permite dormir, es la que me permite dormir. Las endorfinas son, aparte de que son el neurotransmisor de la euforia, del placer, ¿sí? Además de eso, son un analgésico natural, aparecen en el pico de estrés, por eso cuando un jugador se lesiona, por ejemplo, tiene un golpe enorme, antes solíamos decir, no, siguió jugando porque estaba en caliente, no sintió el dolor porque estaba en caliente, no sintió el dolor porque en ese pico de estrés el cerebro está inundado
de anestesia, que son las endorfinas, ¿sí? Tienen un propósito, están ahí para eso. ¿Mm? Bien, bueno, esta la puse, la feniletilamina, la puse, pero es la del enamoramiento, no tiene que ver acá. La epinefrina, la norepinefrina, que son adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que son neurohormonas, como hormonas se producen en la parte de arriba del riñón, en las glándulas suprarrenales, y en el cerebro funcionan como neurotransmisores. Aparecen también en el estrés y me sirven para optimizar el uso de la energía, ¿sí? Me sirven para optimizar esos recursos energéticos que tengo. Aparecen también, fundamentales son, porque además eso genera que yo pueda estar más concentrado, son fundamentales en el deporte. Bueno, la vasopresina, el cortisol, estas las nombro, pero no son importantes como para detenernos ahora. Esta sí, esta que se llama GABA, que es ácido gamma aminobutírico. ¿Por qué? Porque es un inhibidor. Este es un inhibidor de la acción de otras neuronas. ¿Por qué es importante? ¿Qué les parece que se pondrá en acción cuando mi cerebro larga un plan motor para que yo haga un determinado movimiento, pero mi rival me hace cambiar de planes? Yo tengo que anular un plan motor para armar otro, modificarlo. A nivel de las neuronas, lo que necesito es inhibir. Entonces, como necesito inhibir, necesito este neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico. Fíjense, todo está relacionado, ¿sí? Estamos yendo muy finito, estamos yendo muy a la fisiología, pero así de importante es conocer estas cosas. Yo trabajo mucho con los deportistas, el entrenamiento del control inhibitorio. Todo eso lo trabajo mucho. Bien, seguimos. Detalle importante. Estos son los estilos de, ya nos metemos en aprendizaje. Estilos de aprendizaje de Herman. Este Herman, que es un investigador, plantea que tenemos, esto varía, de un investigador plantea una teoría y otro plantea otra, pero más o menos todos se acuerdan en la idea central. Este Herman plantea que tenemos 4 estilos de aprendizaje. 4 estilos de aprendizaje. Él divide el cerebro en 4 cuadrantes, ¿sí? Este cuadrante celestito, que sería el A, ¿sí? Que sería sería como esta mitad, este cuarto del cerebro, ¿sí? Anterior, izquierdo, sería este cuarto del cerebro. Ese cuarto del cerebro produce un aprendizaje racional, lógico, analítico, matemático. Este cuadrante, el B, que sería posterior izquierdo, cauteloso, disciplinado, organizado. El posterior derecho, emocional, social, comunicador, afectivo. Y el anterior derecho, intuitivo, creativo, imaginativo, ¿sí? Según estos 4 cuadrantes, Herman plantea que tenemos 4 estilos diferentes de aprendizaje. Entonces, para cada uno de esos cuadrantes necesitamos estímulos diferentes, porque aprenden diferente. Entonces, si alguien es predominantemente cuadrante A, ¿sí? Lo mejor que podemos organizar, bueno, ustedes adáptenlo esto a la práctica deportiva. Conferencias, seminarios, resolución de problemas exactos, manejo de base de datos, la enseñanza programada. Ahora, si es predominantemente cuadrante B, prácticas, laboratorios, estrategias muy estructuradas. Si es predominantemente cuadrante C, trabajo en equipo, talleres vivenciales, experiencias educativas emotivas, música. Y si es predominantemente cuadrante D, juegos y vivencias, búsquedas, recursos audiovisuales, actividades poco estructuradas. ¿Sí? Estas son las estrategias educativas para cada estilo de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a un detalle. Que esto es lo que me parece más llamativo. El 6% de la población, este investigador Herman,
hizo un test, que lo pueden encontrar en internet, está el test de los cuadrantes de Herman, para ver qué estilo de aprendizaje tiene cada uno. Se lo hizo a cientos de miles de personas, ¿sí? De todos los rangos etarios, tipos de sociedad, raza, etnia, universitario, no universitario, a población en general, ¿sí? Y llegó a estas estadísticas. El 6% de la población tiene un estilo de aprendizaje simple, o sea, en un solo cuadrante. A, B, C o D, un solo cuadrante. El 60% de la población tiene un estilo de aprendizaje doble, es decir, AB, AC, AD, distintas combinaciones, pero doble, utiliza 2 cuadrantes a la hora de aprender. El 30% de la población tiene un estilo triple, o sea, utiliza 3 de estos cuadrantes en el aprendizaje. Y el 4% de la población tiene un estilo cuádruple. O sea, solamente el 4% de la población va a utilizar los 4 cuadrantes a la hora de aprender. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Para quién planifico? Cuando yo armo mi planificación, ¿para cuál de estos 4 tipos estoy planificando? Tengo en cuenta los 4 estilos de aprendizaje a la hora de planificar. Porque si yo no tengo en cuenta los 4 estilos de aprendizaje, probablemente muchos de los chicos con los que estoy trabajando y las chicas no me van a entender, no van a poder aprender. Entonces, esto me parece sumamente importante cuando trabajamos en fútbol formativo, ¿sí? Cuando planifico, ¿para quién planifico? ¿Para qué estilo de aprendizaje planifico? Tengo que abarcar los 4. Bien, ¿cómo aprende el cerebro? Ya estoy casi sobre la hora. ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende mediante la comunicación entre neuronas, ¿sí? Esa comunicación entre neuronas se da la primera vez que yo les explico algo a los chicos. Esos cerebros, ¿sí? Lo primero que van a sentir es confusión, porque tiene que producirse el armado de una red neuronal, tiene que producirse el armado de una red neuronal, ¿sí? Para que esa información se pueda consolidar. Entonces, el armado de esa red neuronal lleva tiempo y lleva repeticiones, ¿sí? Repeticiones con sentido, no es repetir de cualquier manera. El nene, la nena tiene que encontrarle sentido en lo que está repitiendo para que eso sirva. Si no, no va a pasar a los bancos de memoria. No va a pasar. Bien, entonces, esas redes que tienen que armarse se llaman redes hebbianas. Y cuando hablamos de armarse una red, cuando hablamos de que una neurona, pongamos, explico algo, en el cerebro de esos nenes y nenas, algunas neuronas se ponen en funcionamiento para entender lo que yo estoy explicando, ¿sí? En la medida que yo eso sigo profundizando y repitiendo, ¿sí? Esas neuronas que se pusieron en actividad inicialmente van a convocar a otras neuronas, van a reclutar a otras neuronas y van a ir armando esa red que cada vez va a ir siendo más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese aprendizaje pasó a los bancos de memoria, ¿sí? Si se trata de un aprendizaje motor, va a pasar a los ganglios de la base, ¿sí? Que es donde se almacenan los automatismos, ¿sí? Si se trata de un aprendizaje de tipo cognitivo, va a pasar a los bancos de memoria, hipocampo y demás, ¿sí? Bien. Una vez que esa información se consolidó, el aprendizaje se consolidó y se almacenó, las neuronas que conformaban esa enorme red hebbiana que se había armado, empiezan a soltarse. Así como en su momento se convocaron y se unieron, empiezan a soltarse y quedan disponibles para otro aprendizaje. Esa capacidad del cerebro mamífero, esa capacidad de armar redes y desarmarlas, es la famosa neuroplasticidad del cerebro, o plasticidad neuronal. Nuestro cerebro tiene la capacidad
de nuestras neuronas. Tienen la capacidad de asociarse para una tarea y desasociarse después. ¿Sí? Para ponerlo, para hacer una analogía, imagínense que estamos en el aeropuerto y estamos cada uno desparramado por su lado, esperando que llegue nuestro vuelo, ¿sí? Pero nuestro vuelo se retrasa. Y nos avisan por los altoparlantes que nuestro vuelo no va a salir. Lo cancelaron. Entonces empezamos a hablarnos con el que está al lado, con el que estaba esperando el mismo vuelo, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Y nos juntamos mucho y vamos a reclamar. Y vamos a golpearle la ventanilla a la oficina de la aerolínea. Armamos una reserva. ¿Sí? Ahora, después nos avisan por los altoparlantes que sí, que se resolvió, que van a mandar otro avión de otro lado. Y cada uno se vuelve a su lugar, se sienta en el avión en su lugar, llega a su destino. Esa red hebbiana se desarma. Así funciona. Eso es la neuroplasticidad del cerebro. ¿Mm? Acá les puse un ejemplo para que esa conexión entre neuronas depende de que se formen en esas prolongaciones que se llaman axones de cada neurona, aparecen como unas espinitas que se llaman espinas dendríticas, que eso es lo que hace estos botones sinápticos. Eso, se producen ahí. Cuanto más estimulación hay, más cantidad de esas espinas dendríticas, fíjense, aparecen en ese axón de las neuronas. Y eso le da la posibilidad de comunicarse con más cantidad de neuronas, de establecer más cantidad de conexiones. ¿Sí? Cada una de nuestras neuronas, cada una se puede comunicar con hasta 10.000 neuronas. Imagínense, todo esto que estamos hablando es gasto de energía, todo esto. Como que una neurona se comunique con 10.000 neuronas es gasto de energía, es electricidad y es química. Bien, y lo hace de esta manera. Empieza a generar esas espinas dendríticas. Cuando ya no precisa más las conexiones, esas espinas dendríticas se retrotraen, desaparecen y se desconectan. Y se desarma esa red hebbiana. Y empieza a formarla para otro aprendizaje. ¿Mm? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Dani, a ver, no, pues para empezar está muy claro, pero seguimos, a ver, dando un punto de vista de aporte. Bueno, si bien es cierto, la repetición ayuda a generar ciertos patrones de movimiento, es importante, como mencionaste, es el tema de la motivación, ¿no? O sea, que nosotros en la parte, y eso lo vamos a hablar en metodología, la importancia de las varias formas que tengo para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Porque he aprendido yo particularmente que motivación también viene de motivo, o sea, que yo también tengo que tener una razón para cuál aprender, ¿no es cierto? Entonces, la idea de generar una estructura de entrenamiento que tenga mucha motivación, que tenga un objetivo predeterminado, que las neuronas estén preparadas para un proceso de aprendizaje en el cual voy a repetir en el tiempo de diferentes formas seguramente para ir acumulando una información que mañana más tarde, ya en la competencia, que es donde se dice que el jugador realmente no piensa sino actúa, ¿no? Exacto. Porque por falta de oxígeno, o sea, por muchas cosas en el cerebro, es mentira que sea no, hay que pensar, no, sino por eso que se dice en estas estructuras del fútbol moderno en los últimos 15, 20 años, que las prácticas diarias tienen que tener un proceso metodológico en el cual nos acerquemos cada vez más a lo que nosotros pretendemos que el chico desarrolle en la competencia. Y a eso nos lleva al comentario anterior que tú hacías en el tema de la concentración. Entonces ya no necesita estar tan concentrado, sino simplemente leer lo que sucede, ¿no? Y con una información previamente almacenada, el cerebro simplemente reacciona hacia ciertos estímulos que ya medianamente reconoce, producto de un entrenamiento coherente y ordenado, ¿no? Exacto, exacto. Hoy a mí me causa mucha gracia cuando veo a los entrenadores parados al costado de la línea gritando, pensá, pensá. ¿Pensá qué? El pensamiento en realidad, esto lo vamos a ver, pero hoy se sabe, a ver, cuando hablamos de estructuras del cerebro, lo que necesito para reaccionar, o sea, la reacción
tarda 125 milisegundos. Desde que ingresa la información, se procesa y sale la orden. 125 milisegundos. El pensamiento tarda 500 milisegundos. Entonces, cuando yo le estoy dictando a mi jugador, pensá, 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 le estoy pidiendo que sea más lento. Porque pensar es lento. Pensar es lento. Lo vamos a ver a esto, Humberto. Pero sí, es así. Necesitamos que estén automatizadas las acciones. Eso lo vamos a ver. Bueno, seguimos entonces. Espera. A ver, ahí está. Bueno, tipos de aprendizaje. Lo vamos a pasar rapidito. Aprendizaje. Tenemos dos tipos de aprendizaje, que aprendizaje emocional o incidental, que es automático, no requiere atención selectiva y sostenida, y se olvida fácilmente. Y no se olvida. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso una información y se asocia con una emoción, eso se almacena, se llama neurofusión. Eso se almacena inmediatamente. Por ejemplo, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del bebé chiquito que está aprendiendo a caminar y de pronto se apoya en la puerta del horno que está prendido. Se quema la mano. ¿Sí? No hay que explicarle nada, ya está, ya lo aprendió, no lo va a volver a hacer. No, y eso quedó grabado, eso quedó indeleble, ¿sí? Quedó grabado, almacenado en el cerebro automáticamente. Ese tipo de aprendizaje es emocional o incidental. Ahora, tenemos otro tipo de aprendizaje que es el que nosotros necesitamos estimular, que es el aprendizaje cognitivo o intencional. Es voluntario, no es automático, requiere atención selectiva y sostenida. Cuando hablamos de atención selectiva y sostenida, hablamos de motivación y hablamos de dopamina. Para que este aprendizaje sea posible, necesita ese cerebro tener circulando dopamina. Si no, no puede prestar atención. Si no está motivado, esto que decía recién el profesor Humberto. Sí, cuando nosotros estructuramos nuestro entrenamiento, tenemos que tener en cuenta esto. Si esos cerebros no tienen dopamina circulando, no están motivados, no pueden prestar atención. Así de simple. Bien, y se olvida fácilmente. Y tiene otra contra, digamos, o otro obstáculo este tipo de aprendizaje, y es que gasta mucho. ¿Por qué? Porque es a puro córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal gasta mucho. Y mi cerebro no quiere gastar. El cerebro no quiere gastar. El botón de supervivencia del cerebro dice no podemos gastarnos los recursos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se formó, esas estructuras primitivas de nuestro cerebro, se formaron en la escasez. En una época en la que para poder comer el hombre prehistórico tenía que salir de la caverna, caminar 50 kilómetros, cazar un mamut y volver. Y a veces volver con las manos vacías o a veces volver con una herida. Nuestro cerebro, esa parte que es la de la conservación de la energía que yo les hablaba hoy, que está en este cerebro, que le salta la alarma cuando baja el nivel de glucosa, esa parte del cerebro no sabe que yo puedo ir a la heladera y reponer la energía rápidamente. Esa parte del cerebro dice, uy, nos está bajando la glucosa, vamos a empezar a cerrar persiana, apaguemos las luces. Lo primero que apagamos es la luz del córtex prefrontal. Pues, ¿y para qué necesito pensar? No necesito pensar, necesito sobrevivir. Entonces, nuestro cerebro no quiere aprender. ¿Por qué? ¿Porque Aragán? No. Porque aprender gasta. Ese aprendizaje cognitivo-emocional gasta. ¿Cómo puedo contrarrestar eso? ¿Qué recurso puedo utilizar para hacer que ese cerebro quiera aprender a pesar de que le estamos proponiendo gastar energía? La motivación. Es el único recurso de que disponemos. Que ese cerebro tenga interés, que esté motivado para aprender esto que nosotros le queremos enseñar. ¿Sí? Antes se creía, y todavía hay docentes en la escuela que creen que solamente con decirle al nene, quédate sentado quieto y mirando al frente,
eso va a ser suficiente para que el nene aprenda. No. Si no logra ese docente, o en este caso ese entrenador o ese formador, si no logra estimular la motivación, no va a haber dopamina, no va a haber atención, no va a haber aprendizaje. Bien, seguimos. Esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Dani, solamente Sí, rapidito antes que sí, pases. sí, A veces yo digo, ¿no? No me importa que esté tu cuerpo, me importa que esté tu mente, ¿no? exacto. No, Exacto. no, y cuando ya tenemos conciencia, que es lógicamente la principal característica de por qué hacemos este tipo de capacitación, es que ya cuando vemos la necesidad y cómo lograr esa necesidad de atención y la importancia en la motivación, ya nuestras estructuras pues de entrenamiento empiezan a cambiar, ¿no? Claro, Y como claro, decíamos ayer, se vuelve nuevamente por segunda vez a cumplir aquello de que información nueva, bien captada, genera cambio de conducta, ¿no? claro, exactamente. Genera posibilidades. Está buenísimo. Bien, seguimos entonces. Porque así nos queda un ratito para las preguntas, ¿no? ¿Estamos bien con la hora, Humberto? Sí, Dani, estamos bien, no hay problema, estamos bien. Perfecto. Ya me quedan algunas diapositivas y nada más. Otra Perfecto. de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros creemos que nosotros llegamos al entrenamiento con nuestra planificación, bla, 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 y que nosotros vamos a hacer, le vamos a decir, enseñar a los chicos y las chicas todo lo que traíamos planificado y que va a funcionar como esto, o sea, tucu, 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 que va a entrar todo en ese cerebrito, va a caer así como en una cinta fordista de producción, va a ir entrando todo en ese cerebrito. Pero nos encontramos con esto. Nos encontramos con un cuello de botella. Entonces, expectativa versus realidad. ¿Y cuál es ese cuello de botella? ¿Por qué es que todo lo que yo traigo, todo lo que yo tenía pensado enseñarle, resulta que no le entró en la cabeza? ¿Cómo es que no le entró en la cabeza todo lo que yo le dije? O todo lo que yo traje, o todo lo que le enseñé o le expliqué. ¿Cómo es que no le entró en la cabeza? ¿Qué es ese cuello de botella? Y ese cuello de botella es la memoria de trabajo, o memoria operativa, o memoria a corto plazo, que es la primera estación de almacenamiento de la información. El primer lugar a donde va la información cuando ingresa en el cerebro es a esta memoria de trabajo o memoria operativa. Es la que me permite mantener una serie de datos online, ¿sí?, para utilizarlos mientras, me permite tenerlos presentes mientras los estoy utilizando. ¿Mm? Bien, una vez que esto tiene corta duración, dura poquito rato. Lo que sea relevante, lo que sea importante, lo que haya estado bien trabajado, puede pasar posteriormente de esa memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿sí? Pero esa memoria de trabajo, cuando hablamos de niños, estamos hablando de que puede sostener online 4 datos cada 20 minutos. 4 informaciones cada 20 minutos. ¿Sí? Cuando hablamos de niños más pequeños, niños de 6 años para abajo, supongamos, vamos a hablar de 2 datos cada 20 minutos. Y si hablamos de adultos, vamos a estar hablando de 7 más menos 2, o sea, entre 5 y 9 datos cada 20 minutos. Nosotros adultos podemos sostener online nada más que 7 más menos 2 datos cada 20 minutos. Los niños, 4. 4 datos cada 20 minutos. ¿Sí? Si yo sobrepaso esos 4 datos, si yo pretendo, me pasaba a mí con mis hijos hasta cuando eran chicos, hasta que yo supe esto. Yo entraba a la habitación de mis hijos, de uno de mis hijos, por ejemplo, y decía, bueno, hacé la tarea, juntá la ropa, sacá la basura, le tiraban 50 consignas y me iba. No hacía ni la mitad, ni la cuarta parte. ¿Por qué? Porque yo desconocía la existencia del límite de la memoria de trabajo. Bien,
Repetimos, puede sostener solo 4 datos cada 20 minutos y se agota. Córtex prefrontal se agota muy rápido. Entonces, vamos a volvemos. Entonces, decíamos que tenemos un cerebro que decide, un cerebro que piensa y un cerebro que siente. Ahora, vamos a estar hablando de, aparte de los enemigos del aprendizaje, aparte de respetar la capacidad de la memoria de trabajo, hay otros factores que pueden funcionar como enemigos en el proceso del aprendizaje. El dolor, ¿sí? Si yo tengo un dolor físico o emocional, ¿sí? Dolor físico o emocional. El cerebro enciende las mismas neuronas, ¿eh? Si a mí me duele una pierna, me quebré una pierna, o no sé, me separé de mi pareja, en mi cerebro, si a mí me ponen en un escáner, en una resonancia en ese momento, en mi cerebro se encienden los mismos lugares. El cerebro no distingue el dolor físico del emocional. Por eso no hay que restarle importancia al dolor emocional, porque para el cerebro es dolor. Dolor es dolor, no importa dónde. Dolor es dolor. Bien. Si yo tengo dolor, no puedo estar pendiente del aprendizaje. No hay manera de que haya aprendizaje. ¿Sí? Dolor puede ser, mis papás se están separando, hablando de los niños, ¿no? Mis papás se están separando, mis compañeros se burlan de mí, me va mal en la escuela, puede ser un montón de dolores. Estoy hablando de dolores emocionales en este caso. Las amenazas, el miedo. Cuando hay presente alguna de estas cosas, de estos eventos, dolor, miedo, amenaza, lo puse en el cerebro dinosaurio porque es ahí donde aparecen, en la parte del cerebro instintivo, no hay posibilidad de aprendizaje. Mi córtex prefrontal no funciona. ¿Sí? Si hay amenazas, si yo tengo miedo, el entrenador es muy grandote y habla muy fuerte, o grita, el entrenador me grita, o mis compañeros me hacen bullying, o mi papá me reta si las cosas no me salen, o tengo miedo de que se burlen de mí, tengo miedo de que las cosas no me salgan, tengo miedo de equivocarme. Si hay cualquiera de estas cosas presentes, no hay posibilidad de aprendizaje. ¿Sí? El tengo miedo de equivocarme, el miedo al error es una constante en los jugadores. El miedo al error es una constante. Yo siempre que hablo con ellos les digo, el entrenamiento es el lugar para equivocarse. El cerebro aprende del error. El cerebro aprende del error. Y el lugar para equivocarse es el entrenamiento. Equivocate porque para eso está. Bien, seguimos. Si hay aburrimiento, ¿saben lo que es el aburrimiento? Es falta de dopamina. Es falta de dopamina. La desmotivación, falta de dopamina. Tampoco hay aprendizaje. Si no hay dopamina, no hay aprendizaje. El aburrimiento, la desmotivación dependen de ustedes, porque el que tiene que generar la motivación, la curiosidad, las ganas de aprender, el que lo tiene que generar es el que enseña. No podemos depositar eso en el alumno o en el jugador, o en el niño o la niña. ¿Sí? Lo tenemos que generar nosotros. ¿Sí? Para que si hoy ustedes, acá, en esta charla, si ustedes se aburrieron, no pudieron seguirme el hilo, la responsabilidad es mía, porque yo tenía que generarles la dopamina. ¿Sí? La responsabilidad es mía. La responsabilidad siempre es del que enseña. Bien, otro detalle a tener en cuenta, y con esto cierro, el proceso de mielinización. El proceso de mielinización, esto es una neurona, ¿sí? Este es el cuerpo de la neurona, esto es el axón, ¿sí? Y yo hago la comparación con un cable de electricidad, porque por acá adentro circula electricidad. Entonces, para que la electricidad pueda circular rápido, ser efectiva, llegar a donde tiene que ir en el menor tiempo posible, o sea, para que se pueda producir esa comunicación efectiva entre neuronas, necesito que aparezca ese recubrimiento que tienen los axones de las neuronas, que se llama mielina. Esa vaina de mielina, que es una sustancia grasa, que es de color amarillento o blancuzco,
Por eso la sustancia blanca del cerebro se llama sustancia blanca, porque lo que más hay es eso, son axones con mielina. Bueno, ese recubrimiento que hace que el impulso eléctrico no se vaya para cualquier lado y que sea rápido y efectivo, eso empieza a formarse en el último trimestre del embarazo, ¿sí? Y sigue formándose a lo largo de muchos años de nuestra vida. Para ser más exacto, fíjense que empieza al 0 año, ¿sí? Último trimestre del embarazo, y termina de mielinizarse el cerebro, se termina de madurar, porque de eso estamos hablando. El cerebro termina de madurar entre los 24 y los 30 años. Lo que más tarda en madurar en el cerebro es el córtex prefrontal, ¿sí? Entonces, ¿tenemos en cuenta esto? ¿Tenemos en cuenta en qué etapa de mielinización están nuestros niños y niñas a la hora de querer enseñarles algo? Esto es sumamente importante, saber esto. Que fíjense cómo va progresando esa mielinización, que va, bueno, dice, proceso mediante el cual los axones de las neuronas se recubren de la mielina, esta sustancia grasa, lipídica. Esto favorece la conducción del impulso nervioso. Ocurre en dirección de arriba hacia abajo y posterior anterior. ¿Qué quiere decir? Posterior anterior, que lo último que se va a mielinizar es el córtex prefrontal. ¿Sí? Entonces, ahora para terminar, algunas reflexiones, algunas preguntas, y ya abrimos la mesa de preguntas. A la hora de planificar, ¿tenemos en cuenta los estilos de aprendizaje? ¿Respetamos las posibilidades de la memoria de trabajo? 4 datos cada un minuto puse, en realidad es cada 20 segundos, cada 20 minutos, no sé por qué puse cada uno, es cada 20. 4 datos cada 20 minutos. ¿Consideramos la etapa de mielinización en que están esos nenes y nenas? ¿Creamos un ambiente libre de amenazas? Porque si no, no hay posibilidad de aprendizaje. Recordamos que la responsabilidad de la comunicación es de quien comunica. La responsabilidad de que esos cerebros aprendan es de quien enseña. Bueno, terminamos por hoy, así que voy a cerrar el PowerPoint, así nos vemos las caras un minuto. A ver. Ahí vamos. Bien. Fui muy rápido, fue demasiado. Cuéntenme. No, bien, Dani, como siempre espectacular y cada ponencia siempre aportando cosas nuevas a aquellos que te vamos siguiendo hace cuánto tiempo, ¿no? Y eso también, aplaudo ese proceso evolutivo, ¿no? Y ese mejoramiento de saberes previos de los cuales estamos, creo yo, un poco obligados todos aquellos que tenemos la posibilidad de acercarnos a tantos profesionales para ayudarlos a que su trabajo vaya mejorando. Primero tenemos que mejorar nosotros para pretender que mejoren muchos más. Yo por esa parte te felicito por esa evolución constante. Muchísimas gracias, Dani, por toda la información. Gracias. Después, brillante, y yo creo que al igual que ayer, debemos estar ya un poquito más preocupados aquellos que no teníamos algún tipo de referencia sobre este tipo de temas y que ahora, pues, como bien lo has dicho tú en tus preguntas finales, es muy probable que no hayamos tenido en consideración aquellos puntos y creo que a partir de ahora, ¿no? A partir de estos nuevos disparadores, ¿no? Nuevas motivaciones por buscar información, vayamos teniendo estos puntos en consideración que no los teníamos antes, ¿no? Que es propósito básicamente de esta capacitación. ¿Qué nos comenta, Rafa? Nada, simplemente para decir de que al igual que el día de ayer con la maestra Marilú, el día de hoy la maestra Daniela nos ha dado una muestra de la total ignorancia en la cual muchos de nosotros estamos hasta en la actualidad de algunas cosas referentes al aprendizaje de los niños en cuanto al deporte, en cuanto al fútbol, ¿no? Es muy importante esta parte de la neurociencia para poder aplicarla a nuestra metodología de trabajo. Es importante ese punto que tomó la maestra cuando dijo de que existen
distintos métodos de trabajo relacionados hacia un mismo objetivo, ¿no? Hay que saber diferenciar, saber diferenciar las distintas emociones con las que trabajamos con los niños, ¿no? Hay que saber interpretar sus capacidades, hay que saber interpretar no sé, sus miedos, hay que saber interpretar todos esos pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Muchas veces pasamos por alto, simplemente llegamos al entrenamiento, planificamos nuestro trabajo y lo realizamos. Mas, sin embargo, muchas veces no prestamos la debida atención para ponernos a observar a cada uno de ellos para saber si verdaderamente están en ese 100% que se necesita para poder captar ese trabajo que se necesita, pues, ¿no? Muchas gracias, maestra, por esta ponencia. Excelente. Yo creo que nos ha dado una cachetada, nos ha dado una bofetada. No era mi intención. No era mi intención. Pero bueno, muy agradecido, maestra, por esta ponencia espectacular. Muchas gracias. La intención era que nos hagamos preguntas. Sí, pero yo solamente para aportar un poquito, y entiendo la explicación de Rafa, porque Rafa, te digo, todos hemos pasado por eso. Lógicamente algunos, gracias a Dios, hace bastantes años atrás, y seguramente ustedes recién hoy, pero hemos pasado por lo mismo, por darnos cuenta cómo se nos pueden haber escapado muchas cosas, y por eso somos muy convencidos, y por eso que la empresa empezó a funcionar hace 15 años, porque nos dimos cuenta pues que aquello que habíamos estudiado en la parte académica, en la parte como entrenadores, no digo que no haya servido, pero ya nos vamos dando cuenta que ha sido insuficiente, ¿no? Y que el deporte ahora y el fútbol de ahora requiere de otro tipo de información totalmente mucho más actualizada, y que empecemos a ver cosas que hasta hace minutos no teníamos en consideración. Y que vuelvo a repetir una vez más, este tipo de capacitación lo que busca es eso, ¿no? Ir sobre ciertos puntos que no teníamos en consideración tras la búsqueda de un objetivo mayor, que es buscar una metodología sistémica. ¿Qué es una metodología sistémica? Tratar que dentro del propio ejercicio nosotros tengamos que ver muchas condicionantes de la fabricación del ejercicio y qué cosa pretendemos con él a través de esta información, y saber cómo el chico puede captar mejor esta información. Entonces ya esto ya dejó de ser hace muchos años simplemente enseñar a patear un balón, ¿no? Entonces esperemos pues que ustedes por lo menos hasta ahora queden satisfechos con lo que estamos brindando, y que recién estamos culminando recién la primera semana y nos quedan 5 semanas más y 10 temarios más por resolver. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para ya terminar con la maestra, alguna aporte, alguna aclaración. Profesor Robson, José Víctor, si tenga alguna cosa que falar, no ten problema, aquí todo el mundo puede falar. Profesor, buen día. Sí, Mugi, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, agradeciendo por la gran ponencia que nos ha brindado la maestra Daniela. Bien claro dijo, ¿no?, que en una sesión es normal equivocarse, ¿no? Los niños equivocarse, cometer errores. A base de eso yo quisiera decir, ¿cómo yo como profesor o como formador puedo mejorar la dopamina para que los niños no se aburran o dejen de estar desmotivados? Bien, vamos a ver motivación más adelante, pero igual te lo digo ahora. Una de las formas que tenemos para generar dopamina es ponernos pequeños retos. Cuando nosotros nos ponemos pequeños retos, pequeños desafíos, ¿sí? Nuestro cerebro se inunda de dopamina, porque lo que nos hace ponernos en movimiento es la dopamina. Entonces, esa es una de las formas. Otra de las formas, trabajando con chicos sobre todo, es estimular la curiosidad, ¿sí? Otra de las cosas que podemos utilizar es el humor. ¿Por qué? Acuérdense cuando dijimos esto de una información asociada a una emoción que se graba mucho más fácil. Entonces, el humor es una llave increíble, increíble. Cuando nosotros payaseamos con los chicos, ¿sí?,
generamos dopamina en esos cerebros y hacemos que lo que sigue después, que lo que viene después, se almacene mucho más efectivamente, ¿sí? Esa es otra de las formas. Bueno, dijimos, generarles pequeños desafíos, pequeños retos, estimular sanas competencias, es decir, bueno, a ver, tirar un desafío, ¿sí? Todas esas cosas, utilizar para tener en cuenta esto, utilizar todas las formas, o tener en cuenta todos los estilos de aprendizaje, porque si no voy a tener chicos desmotivados, porque no me van a estar pudiendo entender. No es porque no quieran, es porque no van a poder entenderme. Entonces, tener en cuenta todas esas formas para poder mantenerlos atentos, ¿sí? Para poder tenerlos atentos, es decir, bueno, me muevo, hablo, muestro cosas, distintas formas. Generar que sean ellos los que explican, generar que sean ellos los que encuentran la resolución del problema, en vez de llevarle yo la solución del problema, decirle, esto se hace así, ¿sí? Fomentar que ellos digan, bueno, a ver, tenemos este problema, a ver, ¿a quién se le ocurre la solución? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Sí? Estimular la participación, eso también hace que se genere dopamina en los cerebros. Todas esas son, después vamos a ver bien en detalle, cuando veamos motivación lo vamos a ver bien en detalle. Pero esos son como pequeñas estrategias que están muy a mano, porque es muy común que seamos todos maestros ciruela, como hice yo acá hoy con ustedes, que vengo y les traigo la ponencia y les explico todo, pero en realidad es mucho más efectivo que planteemos el problema, ¿sí? Y que los chicos lo resuelvan, que ellos lo resuelvan. Eso es mucho más efectivo y genera mucha más dopamina. Eso genera mucha más dopamina. Los mantiene activos, eso es un desafío en sí, cuando les decimos, bueno, a ver, ¿a quién se le ocurre una solución? Eso genera dopamina. No sé si se entendió. Sí, sí, estuvo claro, Dani. Y solamente para aportar, hay una frase que a mí me parece muy, pero muy buena. La aprendí hace unos años y ayudó mucho al proceso metodológico que nosotros aplicamos. No hay nada más serio que enseñar jugando. Sí, Exacto. sí. Y cuando hablamos de enseñar el juego a través del juego, no solamente estamos hablando del juego desde la parte estructural, táctica, cuadriculada, dogmática, sino que el juego desde la parte lúdica ayuda justamente a lo que tú acabas de apuntar, ¿no? O sea, el tema del juego, y me ha tocado estar en muchas charlas con muchos entrenadores y que a veces se equivocan el juego lúdico con el desorden, y no es así. No, no, Y no. es más, cuando uno plantea un ejercicio a través de un juego lúdico, ya sea contextualizado o descontextualizado, la idea es que el objetivo quede claro y que las 3 o 4 reglas como máximo estén bien preestablecidas. Y el juego va a salir y voy a lograr mi objetivo. O sea, eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Y el juego genera esto de la neurofusión positiva que hablábamos hoy. El juego genera eso, o sea, tengo muchas más chances de que esa información se almacene y que sea más indeleble si está asociada con una emoción positiva, y el juego genera eso. Así es. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte, una pregunta, alguna consulta? Fabio. Profesor. Sí. Hola, buenos ¿Qué tal? días. A ¿Qué tal, todos. Fabio? Veo que estamos amargueando los dos. ¿De La Plata? De La Plata. De La Plata. Por la 2. Bien. Un par de consultas sin aburrirte. En realidad Sí, serían Fabio. 3, pero bueno, está. Sí, sí. Hice un par de anotaciones. ¿No? ¿Tú no incluirías dentro de cuando pusiste cerebro, mente, cuerpo, en la parte mente, la regulación de los egos? Porque siempre el deportista es por dos cosas. Acá en el interior del país, yo estoy en Uruguay, en el interior del país es mayormente por el ego de decir yo gané, no por la parte pecuniaria. Vos jugás o por plata o jugás por divertirte. Entonces, e inclusive en la parte de egos,
también quisiera un día preguntárselo a Tite, ¿cómo hace para regular los egos del vestuario con todas esas maravillas de jugadores que tiene? Porque todos quieren jugar. Tiene 30 jugadores fenómenos y todos quieren jugar. Entonces, ¿no incluirías dentro de eso, ya que incluís la parte de la regulación del estrés, la conversación interna, todo lo que pusiste en la ponencia, ¿no Sí, incluiría la regulación del ego desde parte del técnico hacia el jugador? sí, tenés Es, razón, tenés razón. Viste hoy cuando decíamos, cuando hablamos del ego, estamos hablando del cerebro primitivo. O sea, el ego es, el cerebro ese primitivo, el del reptil, el dinosaurio, eso es ego. O sea, eso es ego. Ahí soy yo y yo. exacto, es hincha de Eh, uno. ¿eh? El Hincha de jugador uno. es hincha de uno. Eso, sacátelo de la cabeza. Sí, tengo un amigo, un profe amigo, preparador físico, que siempre dice eso, siempre dice el fútbol es un deporte, como es una carrera individual que se juega en grupo, una cosa así dice. Porque sí, es eso, es muy difícil y a mí me suele pasar con los entrenadores, hay entrenadores que estimulan eso, que estimulan lo individual, pero vos necesitas lo colectivo, vos necesitas lo colectivo. O sea, para que puedan brillar como individuos, tiene que funcionar lo colectivo. No hay otra manera. Por eso yo, viste que enmarcaba esa relación cuerpo-cerebro-mente en un sistema, que es fundamental para que nos podamos entender adentro de la cancha, necesitamos estar conectados como grupo, como grupo. Pero sí es verdad, debería estar en esa lista la gestión de esos egos individuales, que es un dolor de cabeza para los entrenadores, es un dolor de cabeza. Después un día por privado te lo voy a pedir cómo haces, porque normalmente de repente la evaluación al principio de cómo lo haces, porque el ojo dominante no es lo mismo vos podés ser zurdo y tu ojo dominante puede ser el derecho, Exacto. no tiene nada que ver, nada que ver. Exacto, y como entrenadores, como esto del test de lateralidad es bastante nuevo, digamos. Yo hice hace 2 o 3 años un curso con Paul Dorochenko, que es, digamos, como el pope de la lateralidad, el maestro de la lateralidad, que era el entrenador de Federer. Bueno, y ha trabajado con muchísimos deportistas, futbolistas en España. Eh, bueno, muchas veces nos llega un jugador que es zurdo y porque es zurdo ya le definimos un lugar adentro de la cancha. O sea, y a lo mejor su giro preponderante no se corresponde con su pierna, a lo mejor su ojo dominante no se corresponde con su pierna. O sea, eso solamente nos lo da el test de lateralidad. Con eso Claro. podemos potenciar el lado contralateral. Sabiendo eso, decimos, bueno, si su ojo dominante es el derecho, primero que nos define también cuál es el hemisferio dominante. Y en función de eso también sabemos cuál es su inteligencia dominante. Sabiendo, No, sabemos, no, por sí. ejemplo, sí, que el hemisferio izquierdo es el que tiene todo el procesamiento. O sea, el cerebro es un conjunto, no, es mentira eso de que, si sos derecho, si sos izquierdo, pero hay estructuras que están ubicadas en un hemisferio sí y en el otro no. Por ejemplo, el habla, el cálculo, están en el izquierdo, por eso el que es predominantemente hemisferio izquierdo es más analítico, ¿sí? En cambio, todo lo holístico, lo que es el conjunto, lo que es la visión de conjunto, lo espacial, todo eso está en el hemisferio derecho. Entonces, saber cuál es el ojo dominante de un jugador me determina cuál es su hemisferio también dominante. Y eso me da características que de otro modo no las sabría. Bárbaro. Recomendaría a los compañeros, recomendaría, siendo muy atrevido, mirar cómo domina Nadal el tema del estrés en la cancha. Fíjense los movimientos antes de hacer un saque, cómo él se toca el hombro izquierdo, el hombro derecho, se arregla el short, se arregla el otro y después saca. Él ahí va dominando el estrés.
Esa es una de las cosas que miro en los otros deportes, miro mucho también en el tema táctico en el rugby. Ahora, Es un anclaje eso, Fabio. Es un anclaje. Efectivamente. Después te respondo a la segunda parte, la parte del aprendizaje. Porque dentro de los estudios que uno ha tenido, si bien uno está aprendiendo toda la vida estás aprendiendo. Yo tengo 53 años y vengo estudiando hace 7, 8 años. Licencias pro, todo lo demás. Bueno. Lo primero en el aprendizaje es la ignorancia de saber que uno es ignorante. La segunda fase sería darle información, ¿tá?, cuando no sabemos. La tercera fase es el conocimiento. Y la cuarta fase es la sabiduría. O sea, tenés una incompetencia. La ignorancia es igual a inconsciente, incompetente. La información, cuando tenés la información, sos consciente, incompetente. Ahí te diste cuenta de que no sabes. La tercera fase sería un conocimiento, con un conocimiento competente. Y la última, la sabiduría. Cuando ya lo mecanizaste y ya lo haces inconscientemente el juego. Automático. Ya, por ejemplo, claro, profe, yo que entreno, soy entrenador profesional, pero aparte entrenador profesional de arquero. Me gusta más eso, porque jugué 35 años al arco. Ya cuando ellos, por esa neurona espejo, lograron recostar brazos, sacar o los movimientos dentro del arco, ya aprender a hacer la bisectriz para el achique, o la volada, o la reacción, ¿tá?, todas esas cosas, ya es la sabiduría, ya lo hacen inconscientemente. Ya le tiro la pelota y ya saben la toma de decisión, que son milisegundos, ya saberlo lo que van a resolver. Yo se la tiro y le digo, usted resuelva. Después de que trabajamos el sistema eslavo de repetición, 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 bueno, ahora resuelva, muchachos. Salimos de lo analítico y pasamos a lo global integrado. ¿Tá? La última plata. Te digo más o menos cómo lo manejamos acá en Uruguay. La mielinización del niño. Si bien hay un sistema de baby fútbol, luego una parte juvenil que va hasta los 18 o 19 años, después ya pasás a la parte competitiva que es mayor. Bien, nosotros lo dividimos, el niño acá empieza a jugar en abejitas a los 3, 4 años, hasta los 8 años es pura y exclusivamente jugar. Nada más. Sí. De 8 a 10 años ya se le inculca un poco más de técnica. Si bien no deja de haber esos padres que ven un niño de 10 años y quieren salvarse, hacer el pase como Messi, Suárez, Cavani, el que sea, eso no lo vamos a quitar, porque realmente, lamentablemente, el fútbol es el negocio más importante del mundo. ¿Tá? Después tenés la parte cognitiva, que es la que me ha tocado hasta de los 11 años hasta los 13, de los 13 a los 18, ¿tá? Toda esa parte ya es formación, un poco más con más material, y de 18 hacia arriba ya es competitivo. Esa era mi respuesta a la mielinización del cerebro en base al aprendizaje del niño, cómo lo manejamos nosotros. Pero ya lo vamos manejando de una manera de que nacemos con una ventaja y una desventaja, ustedes y nosotros. Nacemos con la pelota bajo el brazo. Entonces ya pensamos que la sabemos toda. Y no es así. Y no es así. Yo creo, soy uno de los convencidos que a los niños lo primero que hay que inculcarles es el aprendizaje y la humildad de saber que no saben nada y que van a ir aprendiendo con el tiempo. Esa es la realidad nuestra. No molesta más. Muchas gracias. No molesta. Excelente el aporte. Excelente. Daniela, te hice una trampa. Estoy estudiando neurociencia de la Asociación Argentina de Neurociencia. Mira, en la ANEU. Sí, en la ANEU. Mi hermana, porque su hijo con 17 años fue a la primera al básquetbol, y yo como entrenador me gustó mucho la neurociencia y me volqué a eso, porque le encuentro una relación muy estrecha con el fútbol para desarrollar
para potenciar el desarrollo mental. Más que nada lo que quiero desarrollar el del arquero, que es el que me gusta, el que me interesa, el que desarrollé durante toda mi vida. Totalmente, Muchas totalmente. gracias. Bueno, buenísimo, un colega. Excelente. Gracias, Fabio, por tu aporte. Yo quisiera más bien, antes que se me vaya la idea, ir un poco a la primera parte de la intervención de Fabio. Y yo normalmente lo conozco como administración del talento. La pregunta, ¿cómo hace Tite? Bueno, seguramente como deben haber hecho muchos técnicos de equipos pues de alta gama, por llamarlo de alguna manera. Y creo que esto Rafa también nos puede aportar un poquito. Yo siempre digo una cosa, el jugador tiene que darse cuenta de que contigo puede aprender siempre algo, porque independientemente de la edad, y eso me he dado cuenta porque, bueno, yo a los 24 años ya estaba trabajando, y eso es lo que agradezco a mi lesión de los 20, yo me he podido dar cuenta, o sea, por ejemplo, un chico a los 24, 25 años pararte delante de un jugador profesional, o sea, es tácito que en un momento alguien voltee y diga, ¿y este qué me va a enseñar? ¿No es cierto? O sea, ¿dónde jugó? Tiene 24 años. Y me he dado cuenta a través de los años que el jugador, quieras o no, respeta mucho cuando se da cuenta que tú le puedes aportar algo. Ya la parte de la edad, eso ya pasa a un segundo plano y después desaparece. Entonces, cuando el deportista se da cuenta que tú realmente lo puedes llevar, lo puedes ayudar a hacer un aporte, ya cambia la situación, ¿no es cierto? Así puede ser una estrella mundial, porque yo creo, como ya lo hemos dicho, siempre se aprende, siempre hay algo que aprender. Y el fútbol, que tiene una condicionante táctica, ¿no? Todavía mucho más, porque el entrenador es ahí donde tiene que aprender a leer las capacidades individuales para formar el colectivo. Porque si nos vamos a ir, por ejemplo, al gran ejemplo de ese Real Madrid, de los Galácticos, donde para que tenga un espacio Bergkamp tiene que jugar de volante contención, cuando no es volante contención y ese equipo no le ganaba a nadie, entonces nos vamos dando cuenta que está bien, estamos con un equipo con muchas estrellas, pero al final tácticamente no jugaba nada. Es ahí donde el papel del entrenador yo creo que cumple una parte muy vital. Y esto es independientemente, pues, si es profesional, tienen 8 años, 15 años. Yo creo que ahí es donde está la administración del talento, el que el jugador sepa que uno siempre puede aportarle algo, ¿no? Eso me parece un punto clave. Y para eso, lógicamente, es vital el tema de la capacitación constante, de ver información, el estar siempre actualizado, el tener siempre o intentar tener siempre la respuesta precisa, corta y rápida, ¿no? Entonces yo creo que me he dado cuenta que eso mucho lo aprecia y lo capta mucho el jugador. Entonces yo creo que por ese lado tendríamos un punto a favor nuestro, bueno, para por lo menos aquellos que siempre estamos estudiando, no vamos a tener, yo creo que ese punto extra para no tener conflictos cuando mañana más tarde nos toque estar con jugadores, pues, que se creen las superestrellas, ¿no? Entonces uno siempre tiene que aportarle algo, ¿no? Desde alguna área, no necesariamente exclusivamente del fútbol, ¿no? Siempre uno tiene que aportarle algo. En lo segundo y final del comentario también me parece muy interesante porque cuando Fabio nos da esa subdivisión de tareas, de objetivos, ahí nos vamos dando cuenta pues que cada edad, a partir de lo fisiológico, de lo biológico, desde lo psicológico, ¿no? De todas estas capacidades que tiene el niño de 5, de 6, de 7, de 10, y así sucesivamente, por ende tiene pues niveles diferentes de captación y por ende nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? A esos niveles, bajarle el volumen de la voz, el nivel de exigencia de las tareas, ¿no? Entender su lenguaje, para nosotros poder lograr una comunicación fluida, porque, por ejemplo, yo, no sé si obsesión, pero sí tengo un objetivo muy, muy marcado, independiente de la edad en la cual a mí me toque trabajar, que es la comprensión del juego. Ese es mi objetivo máximo, que el chico logre comprender el juego, no jugar al fútbol, sino comprender el juego. Para eso sigo estudiando, buscando todas las herramientas que sean necesarias para yo lograr mi gran objetivo, pero respetando la capacidad psicofísica de lo que yo llamo la unidad de trabajo, que es el momento o la categoría en la cual se encuentra, porque hay un nivel de exigencia en las tareas para un niño de 8 años que es totalmente diferente para uno de 13, uno de 18 y uno de nivel profesional, ¿no? Independientemente de los temas económicos, de lo que se pueda ganar, eso es muy aparte. Estamos hablando de temas cognitivos.
Entonces yo creo que eso es muy importante. Me ha tocado lamentablemente ver de que un entrenador pues empieza a trabajar, sobre todo en verano, que no, yo veo letreros que a mí a veces me horrorizan, ¿no? Se enseña a niños desde los 3 años hasta los 20, y tú ves pues que el niño de 5, 6 o 7 hizo el mismo ejercicio que el de 18, ¿no? Entonces, no hay un especialista que trabaje en la parte psicomotricidad usando el fútbol como un medio y no como un fin en edades tempranas a los 18, perdón, por debajo de los 8 años, que haya otro que se dedique más a la parte de alta tecnificación, sin decir que la táctica no se hace entre los 8 y los 13, y que a partir de los 13 a los 18, que es la segunda fase formativa, donde empieza la inteligencia táctica, que no se diga que no se hace técnica, ¿no? Ya vamos dándonos cuenta que los objetivos son diferentes, que se complementan y se van sumando en el tiempo, ¿no? Porque el fútbol, al final de cuentas, el fútbol sigue siendo el mismo, la pelota sigue siendo la misma, pero las características, las velocidades y las dinámicas del juego y la cantidad de jugadores y los espacios van cambiando. Entonces, yo creo que tener claro eso nos lleva pues a que nosotros tengamos una visión de lo que yo defino como perfil, dependiendo de la categoría, qué cosa es lo que tengo que hacer, cuáles son las características de este chico y en base a qué proceso metodológico tengo que aplicar, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es lo que ya se define como aprendizaje significativo, ¿no? Porque Dani, tú sabes que hay aprendizaje, a veces decimos aprendizaje, pero hay que tener claro que hay aprendizaje bueno y malo. Y la idea es que lo que nosotros hagamos sea eficaz, logrando un aprendizaje significativo. Gracias, Fabio, por tu intervención. ¿Alguien más desea, por favor, intervenir? O para terminar ya con la maestra. Quería Sí, Dani. Perdón. aportar algo a lo que dijo Fabio de las etapas del aprendizaje, que yo siempre lo pongo, y esta vez la saqué esa diapositiva para no hacerlo tan largo, de las 5 etapas del aprendizaje, del no sé que no sé que no sé, aprendo, o sea, búsqueda del conocimiento, y después sé que sé, y después no sé que sé, sería las 5 etapas del aprendizaje, ¿no es cierto? Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, búsqueda del conocimiento, competencia consciente, competencia inconsciente. Exacto. Bien, digo, en esa primera etapa, que es donde ustedes como entrenadores tienen una puerta de oro, porque el presentarle la situación que el jugador no sabe que no sabe y tiene que resolver, es lo que después desata todo el resto de esa cascada de las etapas del aprendizaje. O sea, eso es una puerta de oro para ustedes, presentar una situación, presentar un problema, ¿sí? Que el jugador nunca lo había pensado, nunca se le había ocurrido, por eso no sabía que no lo sabía. Entonces, ahí es donde ustedes tienen una brecha maravillosa de trabajo, de presentar una situación. Eso, y respecto, quería contar una anécdota de algo que vi hace muy pocos días y que me pareció tan terrible como esto que estabas contando vos recién, Humberto. Estoy yendo a hacer un entrenamiento visual a un nene en un country, ¿no? Pero por otra cosa, porque tiene un estrabismo intermitente, entonces yo le estoy haciendo el entrenamiento visual para la corrección de ese estrabismo. Y es un country donde hay mucho dinero y bueno, así como voy yo a hacer este entrenamiento con el nene en su casa, el otro día me dice la mamá, me dice, bueno, a las 12 llega el profesor de fútbol del otro nene, del hermanito, que tiene 4 años. Y el profesor de fútbol va a la casa y desparrama unas tortuguitas, unos conitos en el patio. Sí, yo decía, ¿cómo puede ser que esté pretendiendo enseñarle fútbol a un nene de 4 años solo en el parque de su casa? O sea, es un deporte de conjunto, es la etapa donde más hincapié hay que hacer en lo social. Me pareció digo, bueno, este chico viene a robar la plata, claramente. Un personalizado a los 4 años, imagínate. Claro, un personalizado a los 4 años. No, una cosa increíble. Sí, bueno, hay para contar mil experiencias de eso, ¿no? O sea, hay gente que a mí mira, te lo juro, hay gente que a mí me llama y me dice, profe, ¿sabe qué? Yo tengo un hijito, me lo han recomendado para que usted lo ayude. ¿Qué edad tiene su hijo? 10 años. Yo no entreno con niños de 10 años. No, o sea, claro, o sea, porque yo creo, Dani, que uno tiene que tener ética, ¿no? O sea,
Uno sabe cómo ganarse el dinero y qué hacer. O sea, ¿qué va a hacer un personalizado? ¿Qué quiere? ¿Que le ponga pesas a los 10 años, un trineo? Estamos locos. Pero bueno, lamentablemente, pues, acuérdate que siempre hay esto, ¿no? Y esto creo que pasa en todos los países, que le gusta mucho ver al papá entrenar al niño como si fuera un jugador profesional, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que ahí está el error, ¿no? Por eso hablábamos hace unos minutos sobre la importancia de leer y saber las capacidades psicofísicas de los jugadores y a partir de ahí saber qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Humberto, un poquito para culminar. Sí, Rafa. Bueno, para quien no me conoce, yo fui jugador profesional por muchos años. Fui 2 veces campeón nacional en mi país. Fui seleccionado nacional para una eliminatoria. Con esto no quiero levantar mi ego. Al contrario, he tenido la suerte, la fortuna de compartir con muchos técnicos que han tenido que tienen capacidades distintas. Por nombrar algunos, he trabajado con el profesor Maturana, he trabajado con el profesor Pablo Autori, con el profesor Julio César Uribe, con el profesor Roberto Mosquera, con el profesor Roberto Charli, con muchos más que no se me vienen a la mente en este momento. Pero para redondear la parte del ego, creo yo que el jugador ante lo único que se rinde es ante el conocimiento. El jugador percibe si el técnico sabe o no sabe lo que pretende hacer, el trabajo que está realizando o el trabajo que vaya a realizar. Entonces, ante eso hay un total respeto hacia el técnico. El jugador que percibe que el técnico no está realizando el trabajo adecuado con la capacidad de jugadores que tiene, es ahí cuando empieza a levantarse un poquito más por decir, ¿por qué está jugando el otro si yo tengo más capacidad? ¿Por qué está realizando este trabajo si con el otro trabajo podemos hacer un mejor grupo o llegar mejor hacia el arco contrario? Una cosa así. Entonces, creo yo de que el técnico que está capacitado sabe percibir y sabe manejar el grupo que sea, tenga la cantidad de talentos que sea, es simplemente tener un técnico capacitado. Simplemente eso, ¿no? Y el total respeto para los jugadores hacia el técnico va a existir. Sí. Si es que el técnico está capacitado. Por eso te decía, ¿no? Por eso le decía, ¿no? A Fabio, ¿no? O sea, yo normalmente lo conozco como la administración del talento, ¿no? O sea, saber llegar en el momento preciso y como tú lo dices, ¿no? Que el jugador empiece a detectar que lo puede ayudar a mejorar, que le aporte algo. Ya cuando no le aporta nada, entonces, porque me ha pasado, yo he tenido a Rafa jugador, no digo que en esa época, pero me ha pasado ver pues jugadores que detectan, juntan. Mira, ¿sabes qué? El profe manda a hacer esto, pero nosotros vamos a resolver de esta manera, porque se dan cuenta que el técnico no está realmente pues, capacitado, ¿no? Bueno, ¿alguien más, muchachos, para aportar? Dejo dejar ya libre a la maestra. ¿Estamos claros hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Bueno, listo. Entonces, nada, gracias, Rafa, por tu aporte. Dani, como siempre, brillante. Muchísimas gracias. Debes haber abierto muchas mentes hoy, que esa es la idea, ¿no? Que te quedo realmente agradecido, como siempre, también nosotros que estamos acá aprendemos contigo siempre. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Acuérdense que en el grupo ya está el nuevo link para entrar al grupo privado de Facebook y poder volver a repetir y ver el material, más los PDF que nos van a enviar los ponentes para que los tengan ustedes a la mano. Perfecto. Muy buenas noches ahí en Japón, muy buenos días para iniciar el día por acá en Sudamérica y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Profe, nos vemos. Chao, chao.